Que hayan contado con el casino para esta actividad. Agradecer a Juan Francisco Blanco, a Paco, director del Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca, que nos va a hablar de un tema interesantísimo. Te he oído esta mañana y pinta muy bien. O sea que, y nada, muchísimas gracias a todos. Y permitirme, como presidente actual, insistir en la importancia de que ojalá en el futuro podamos seguir haciendo actividades como esta. Necesitamos que el casino continúe, necesitamos que el casino siga vivo. Y para ello os pedimos, os seguimos pidiendo, como estamos haciendo en estos últimos meses, que sigáis contando con nosotros, que sigáis colaborando y que de alguna manera el casino siga vivo. Nada, muchísimas gracias y termino con nuestro lema, como he hecho en otras ocasiones, larga vida al casino. Bienvenidos a esta actividad organizada por el Centro de Estudios de Jarana. Como veis, no soy Josefa Montero y no he podido venir, disculpas de parte de ella, me hubiera encantado estar aquí para volver a escuchar a Paco en una de sus conferencias, pero no ha podido ser. Y pues yo la verdad es que agradecerte muchísimo que hayas vuelto a Béjar, que te dejes guiar, siempre que te lo pedimos estás aquí y encantada de poder escucharte. Yo creo que todos vamos a disfrutar porque tienes el don de la comunicación. Yo creo que lo podías transmitir a todos un poquito, ¿no? También esa comunicación. Y muchísimas gracias y encantada de que vuelvas. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias, presidente del Casino Obrero de Béjar, gracias, secretaria del Centro de Estudios de Jaranos, también al Ayuntamiento, que forman ahí un tripartito con unos resultados, yo creo que fructíferos, como son actividades como esta. Bueno, no hace tanto, resulta que yo me he tirado años casi sin venir a dar una charla, sí a dar clases a la Universidad de la Experiencia, pero no a dar una charla, una conferencia abierta como están siendo estas. Y bueno, para mí ha sido un placer. Fue la vez anterior, hace unos meses, que vine a presentar el libro Salamanca Patrimonio Inmaterial, y lo es ahora. Lo es ahora también porque tiene muchos perfiles esta conferencia de hoy. Tiene muchos significados simbólicos, algunos quizá se le escapen a ustedes, intentaré descifrarles alguno de ellos, pero para mí, desde el punto de vista personal, tiene un significado y un valor afectivo muy especial, el estar de nuevo en Béjar y venir a tratar uno de esos 10 temas que hemos elegido como parte de ese ciclo que hemos llamado Palabra de Tradición. Y lo hemos llamado Palabra de Tradición y es un ciclo que viene desde el Instituto de las Identidades, que como ustedes seguramente saben es una herramienta que pretendemos que sea útil desde la Diputación de Salamanca para trabajar por el mundo de la tradición. Y la tradición, ¿cómo ha llegado hasta nosotros? Ya muy desdibujada, apenas, ya casi, ¿no? En ese sentido, muchas veces los libros que hacemos los etnógrafos, los investigadores del patrimonio inmaterial, pues por lo menos dejan huella y dejan rastro de todo eso que si no quedaría perdido en el olvido, en esa especie de amnesia que supone el que la ruptura de la transmisión oral llegara a finales del siglo XX, ya casi a un camino sin retorno. En cualquier caso, ese patrimonio inmaterial del que trata este ciclo en cada una de sus charlas tiene como eje central la palabra, ¿vale? Porque es la palabra, el vehículo por el cual todo ese legado ha llegado a las generaciones actuales. Repito, ahora ya en pequeñísima forma, pero ha sido como se ha transmitido de padres a hijos, etc. Por otra parte, a mí también, y a propósito de utilizar ese término palabra, también, y en relación con la tradición, me gusta recordar y reivindicar uno de los muchos valores que tiene la palabra, aparte de servir para transmitir ese legado, esa herencia cultural, y es el hecho de lo importante que fue en el pasado esto de dar la palabra. Y, antiguamente, y digo esto porque también eso ha ido perdiendo mucho fuelle, antiguamente, ustedes lo saben, y si no lo saben, lo han escuchado, dar la palabra era sagrado.
Si alguien daba la palabra, eso iba a misa. Uno podía faltar a cualquier cosa menos a su palabra, porque faltar a la palabra suponía automáticamente un estigma, pero no solo un estigma, una mancha, un señalamiento con el dedo de carácter individual. No es que el que faltaba la palabra acarreaba ese San Benito. Fíjate, este faltaba. No, es que afectaba a la familia. Así que hay que ver cómo en tan pocas décadas se puede dar un cambio tan radical al pensamiento, a la manera de entender la vida y las relaciones con las personas. Bien saben ustedes que hoy un papel firmado, aunque sea ante notario, en muchos casos es papel mojado. No se aproxima ni de cerca a lo que suponía dar la palabra por un simple acto. Pues bien, además, yo personalmente, alguna vez me gusta recordar cómo lo viví en primera persona cuando mi mujer y yo compramos el primer piso. Lo hicimos a través de un bejarano. Y este bejarano dio su palabra y la cumplió. Yo creo que fueron de los últimos que yo he visto respetando el dar la palabra hasta el final. Así es que el hecho de que el ciclo se llame Palabra de Tradición es que quiere reivindicar ese valor casi sagrado que tenía la palabra, que por desgracia ya hemos perdido, porque ya ni siquiera, es decir, incluso la importancia que se le daba a la palabra escrita en lo que decía el papel. Es que lo dice el papel, como si eso autorizara, como si fuera algo indiscutible, que no se podía, que no había duda de que era verdadero. Y hoy hemos visto una devaluación tan grave de la palabra, que ya no nos merece confianza nada de lo que escuchamos, ni lo que se dice en la prensa, ni en los periódicos, ni lo que nos dicen los políticos, ni nada de nada. Así es que, tremendo. Realmente esto sería, es decir, nos debería para obligarnos a parar a pensar en cómo hay una necesidad casi imperiosa de recuperar algunos de los valores que tenemos. Bueno, el día que estuve presentando el libro Patrimonio, Salamanca Patrimonio Inmaterial, ya comenté que efectivamente el patrimonio inmaterial es casi inabarcable, porque son tantos temas los que toca que verdaderamente requerirían días y días y días y días y nos quedarían cosas por tocar. Lo que sí es verdad es que en este ciclo he pretendido sobre todo romper estereotipos. Eliminar, lo decía el día que presenté el libro, porque el libro también iba por ese camino, de alguna manera deshacer los clichés, dejar de mirar siempre en la misma dirección, de que el patrimonio inmaterial no solo es la música, ni el baile, ni el traje. Eso lo es, pero no es solo eso. Llega un momento en que casi solo miramos en esa dirección. Bueno, entre los muchos temas que nos planteamos, y de acuerdo con el Centro de Estudios Bejaranos, pues elegimos este. Y al elegir este, yo recordaba algo que cuando yo empezaba a estudiar en la universidad, empezaba a estudiar filología hispánica, a mí me atraía muchísimo la literatura costumbrista, sobre todo la literatura de principios del siglo XX. Y me topé un día con una de las historias, de las narraciones medievales de alguien, me imagino que muy familiar para los bejaranos, que era don Juan Muñoz García. Y me encontraba leyéndolo y me fascinó algo que conectaba con una herencia oral de cosas que yo había escuchado en mi pueblo, a mi abuela, a la gente mayor, en un momento del relato de don Juan Muñoz García, de don Yagüe, el apotecario, dice: había en aquella instancia muchos acecillos de plantas, viéndose entre ellas flores de cardo, que entonces se colocaban sobre las cunas de los niños para librarlos del mal. Varas de gamonitas no llegadas a florecer, cuyo pitón cerrado semejaba la cabeza de una sierpe y se creía remedio contra las mordeduras de los reptiles. Ramas de valeriana que curaban los males de arrebato y según su flor blanca o roja se administraba a mujeres o hombres. Oloroso romero que hervido en vino le saturaba de su virtud, volviéndole bálsamo que cerraba llagas o heridas de daleras encarnadas que aliviaban los ahogos de los enfermos. Racimos de beleño cuyas bolas verdes y sigue y sigue y sigue.
había tanta sabiduría acumulada en esto que contaba a propósito del lugar donde estaba don Yagüe y que almacenaba todo este tipo de recursos del entorno natural, que esto a mí me emocionaba y me hacía encenderme en la necesidad de acercarme a todo ese conocimiento. Y fue a partir de ahí como yo empecé a tomar, probablemente uno de los primeros contactos que yo tomé con el mundo de la tradición, aparte de los relatos que yo escuchaba a mi abuela materna, fue precisamente el tema de la medicina y de la veterinaria populares. Y de hecho, yo impartía una asignatura en el año 82-83 en el antiguo Centro de Cultura Tradicional, que se llamaba Seminario de Folclore y Cultura Tradicional, en el que a lo largo del año íbamos semana tras semana desgranando los perfiles más interesantes y menos conocidos de la tradición. Y después mis alumnos, yo les enseñaba cómo se hacía el trabajo de campo y ellos, con un cuestionario que yo les elaboraba, recorrían la provincia e iban a los pueblos a hablar con la gente. Estamos hablando de los principios de los 80. Todavía había gente mayor que recordaba, que había vivido, y aquella fue una experiencia maravillosa. Y el primer libro de estos temas que yo publiqué como coordinador y como director fue ese libro, Medicina y Veterinaria Populares en la provincia de Salamanca. Así que es un tema que me seduce, aun cuando yo he ido por otros derroteros, pero al fin y al cabo, en esto de la tradición, ya lo dije, creo, el día que presentamos el libro, no hay compartimentos estancos. Aquí todo está comunicado. Aquí no se puede uno poner orejeras y solo mirar, porque enseguida va a haber derivaciones por todas partes. Y el tema de la medicina también. En cualquier caso, sí que me interesa sobre todo que esta tarde, más allá de entrar en el detalle de ciertos remedios que haremos o mirar de qué manera se resuelven los problemas, porque aun cuando hablamos de la salud en las personas y en los animales, es verdad que prefiero centrarme sobre todo en el tema de las personas, es decir, en la medicina popular, sin que eso vaya en menosprecio de la veterinaria, por una razón que a mí me gusta insistir en ello, y es que el animal doméstico en la vida campesina, en la vida rural, posee una importancia enorme. Claro, hoy que vivimos otra situación en que por problemas de soledad, que es probablemente una de las pandemias más graves que asola la sociedad contemporánea, el animal doméstico viene a resolver muchas veces las carencias de afecto o de proximidad o de contacto epidérmico con algo que te haga sentir algo vivo cerca de ti. Pero esa no es la manera en que el animal doméstico cumplía el papel que cumplía en el mundo rural, donde, aparte de servir para la alimentación, servía como ayudante, como colaborador, como un trabajador más de la familia. Así que mantener en perfecto estado de salud al animal doméstico era capital muchas veces para la supervivencia de la familia, porque nunca olvidemos que en la familia campesina de nuestra provincia, la mayor parte de las familias campesinas practicaban la economía de supervivencia, la economía de subsistencia. Y esa economía de subsistencia, bueno, pues suponía eso, el que tenían que buscarse la vida para saber que iban a comer mañana y pasado mañana. Y para ello, pues practicaban también el autoabastecimiento, resolver con los recursos que les había enseñado la tradición, resolver los problemas de cada día. Y entre los problemas de cada día, la enfermedad está presente y está tanto en los animales domésticos como en las personas. Así que es uno de los capítulos del saber tradicional o del legado de la tradición o del patrimonio cultural inmaterial, como queremos llamarlo, verdaderamente importante y muy curioso. Ahora bien, debemos tener en cuenta que el planteamiento, cómo se entiende y se enfoca los diferentes recursos para la salud en el mundo de la tradición, hay algunas notables diferencias con respecto a cómo lo interpretamos. En cualquier caso, la salud en la tradición popular se proyecta en la medicina y la veterinaria tradicionales, que comprenden todo tipo de recursos y remedios para prevenir, diagnosticar y tratar o curar las enfermedades de las personas y de los animales domésticos y conservar su salud desde una actitud acrítica. Una cuestión muy importante.
la tradición en general se acepta como casi un dogma de fe. Muchas veces cuando vamos a investigar le preguntamos a la gente, ¿y esto por qué lo hace? Ah, porque lo hacía mi padre, lo hacía mi abuelo. Ah, pero ¿y usted? Lo hacía mi abuelo. Y eso era incuestionable. Es muy curiosa esta actitud aquí de aceptarlo como verdad inamovible, sin plantearse siquiera si está bien, si está mal, si es correcto, si no, si es una invención, ni se plantea. A mí me lo contó mi padre y por consiguiente es bueno por naturaleza. Muy interesante. En todo caso, para empezar, claro que en los recursos para la salud tenemos una especie de paralelismo con lo que nos plantea la medicina oficial, ¿no? La medicina no es solo curar, ya lo dice el refrán, mejor prevenir, así que todos los sistemas y las fórmulas profilácticas de prevención de la enfermedad, en algunos casos, son mucho más importantes y mucho más abundantes que los remedios para curar. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el concepto y el origen de la enfermedad en la mentalidad tradicional tiene algunas diferencias notables con lo que sería la medicina científica, la medicina que se estudia en la academia, la medicina que se ha transmitido a través de los libros y del conocimiento ortodoxo y del conocimiento oficial. Esa medicina tradicional, para empezar, se corresponde o plantea cuestiones como que muchas veces la enfermedad no tiene un origen que podríamos entender hoy como natural, sino sobrenatural. ¿Vale? Es muy frecuente pensar que determinadas enfermedades son consecuencia de un castigo. ¿Qué habrá hecho? Fíjate esa mujer machorra, se ha quedado machorra, no tiene hijos y por consiguiente algo habrá hecho que Dios la castigó. ¿Vale? Así que ya de momento la conducta se vincula a la enfermedad. La mala conducta, por supuesto. Hay determinados males, por ejemplo el mal de ojo, o algunas de las diferentes morfologías que plantea el mal de ojo, o lo comentaremos. Pues a veces ese mal de ojo, no a veces, el mal de ojo se provoca esencialmente a través de la mirada. Lo provocan las brujas a través de la mirada. Pero a veces también se puede provocar un mal de ojo involuntariamente a través de la envidia. Cuando uno tiene un sentimiento de envidia muy potente que no controla, le puede provocar algo negativo. A ver, cuando yo estoy aseverando, cuando estoy haciendo afirmaciones, a ver, no se lo tomen ustedes como que yo estoy puesto en una mesa de disección y he comprobado que funciona. Yo estoy transmitiéndoles a ustedes el resultado de años y años de hablar con los campesinos y de recoger lo que los campesinos me han contado, lo que los campesinos han creído y por consiguiente han actuado en consecuencia, ¿vale? Ahora que sean los científicos y los investigadores los que analicen hasta qué punto puede o no puede ser, Es verdad que en todo esto muchas veces hay componentes psicológicos y bueno, pues las cosas no solo no van por el conducto solamente natural o científico. Así que el concepto de la enfermedad ya en principio plantea algunas notables diferencias con la enfermedad desde el punto de vista tal como hoy la entendemos. A ver, entre las tipologías de los diferentes recursos para la salud que encontramos en la tradición, vamos a ver quién ejerce, quién utiliza esos recursos, es decir, los emisores de esos recursos. Bueno, en primer lugar, y lo más importante, tendríamos lo que sería el patrimonio comunal. Los remedios que más o menos la gente conocía. Vamos a llamarlos los remedios de la abuela. ¿Vale? Pero no pensemos solo en la típica tisana cuando tenemos un catarro o un resfriado. Hay muchos otros. Pero entendemos, ¿no? Esos remedios que la gente de antes conocía para tratar diferentes enfermedades. Pero junto a ellos hay una serie de especialistas que ahora veremos. Especialistas que se dedican a tratar ciertas dolencias, ciertas enfermedades y que curiosamente están ahí por algunas razones que ahora explicaré. Y por otra parte el cómo, ya no el quién sino el cómo, es decir, la naturaleza de los recursos, cómo lo tratamos, cómo vamos a
resolver los diferentes problemas para la salud, pues vamos a encontrar recursos religiosos, vamos a encontrar recursos mágicos supersticiosos y vamos a encontrar recursos naturales. Y dentro de los recursos naturales vamos a tener los de origen vegetal, de origen mineral y de origen animal. Así que, ¿qué diversificación? Claro, la medicina oficial le diría, mire, tache usted esto, que esto no, como usted se le ocurre hablar de terapéutica hoy y hablando... Estamos hablando desde la mentalidad tradicional. Lo decíamos, y creo que más adelante también vuelvo sobre ello. Muchas veces para entender todo esto, y para entender algo de esto, hay que entender que la tradición siempre ha estado en un territorio sagrado. Es decir, que en la tradición el mundo, el cosmos, ha sido interpretado desde una perspectiva sagrada. Así que las conexiones con el mundo sobrenatural tienen una presencia muy importante. Veamos, empecemos con los especialistas, es decir, aquella gente diferente al común, gente que tiene o se les atribuye una serie de poderes diferenciales del resto, ¿no? Y en este sentido, os hemos oído hablar en general de los curanderos, ¿vale? Pero es que había muchas tipologías de curanderos. Había curanderos generalistas, aquellos que tú ibas y te curaban cualquier cosa que tenían. Y luego los había especializados en curar la sarna, en curar el culebrón, en curar... ¿vale? Entonces, también, pues, como en la medicina actual, los había aquellos, digamos, curanderos menores que componían huesos cuando había algún problema, y los sobadores. Por ejemplo, mi abuela materna, que empezó a mí a hablarme de brujas, era una perfecta sobadora. Cuando se te abrían las muñecas, cogía, te las sobaba con aceite y, bueno, mano de santo. Así que, en primer lugar, ese gran grupo de los curanderos. Bueno, me pongo pensado y a veces cansino en repetir ciertas cosas. No estoy diciendo que esta gente realmente y de manera comprobada curen. Estamos hablando de personas a las cuales nuestros antepasados en el mundo rural les han atribuido una capacidad y que ellos también han creído que la tenían, ¿vale? Nos encontramos con una tipología de curandero muy especial, que son los brujos. El brujo en Salamanca en general no es la bruja en masculino, porque la brujería es un oficio de mujer, es nuestra tradición. Así que los hombres en el mundo de las brujas tienen un papel muy secundario. Y de hecho, el nombre que reciben en general en la provincia de Salamanca es el nombre de zánganos. Ya dice mucho, ¿vale? Y la palabra brujo se ha reservado la mayor parte de las veces para aquellos curanderos especializados en tratar el mal de ojo. Probablemente en la provincia de Salamanca, hacia la segunda mitad del siglo XX, el más conocido con diferencia era el brujo de García Hernández, del cual casi todo el mundo oyó hablar, y que decían que era infalible. Y cuando alguien pensaba que tenía mal de ojo, o algún animal tenía mal de ojo, porque iban tanto para personas como iban al brujo de García Hernández. En Fuenterroble también ha habido, es decir, ha habido diferentes, digamos, curanderos especializados, pero, insisto, el más conocido y el que además representa muy bien este sentido masculino de quien lucha contra las brujas en el ámbito de la terapéutica para el mal de ojo, es el de, insisto, el de la terapia. Bueno, luego vamos a encontrar una serie de personas que emplean la palabra. Volvemos otra vez a la palabra. La palabra como herramienta para curar, tratar ciertas enfermedades. De los conjuradores. Conjuradores que sabían un conjuro para curar los cocos del ganado. Y era un patrimonio familiar. Lo mismo que los rezadores. El término ensalmadores luego se ha utilizado menos. El ensalmo es una especie de texto exclusivo para curar. Así como hay conjuros para alejar los nublados o para otro tipo de cosas, la palabra ensalmo es el uso de la palabra para curar. Que a veces es un rezo, que a veces es una oración a un personaje divino relacionado con la religión. Bueno, en cualquier caso, conjuradores, ensalmadores o rezadores basan la eficacia de su gracia, porque así se reconoce en
poder que tienen estas gentes para curarse, se suele conocer como gracia, y esa gracia se sitúa o se localiza simplemente en esas palabras que muchas veces o casi siempre heredan por tradición. Y los que conocen esos rezos nunca se lo cuentan a nadie porque piensan que pierde toda la eficacia, ¿vale? Y solamente cuando ya consideran que no están en situación de poderlo mantener, se lo transmiten a alguien de la familia, ¿vale? Saludadores. ¿Qué eran los saludadores? Los saludadores eran aquellos curanderos especializados en tratar y en curar la rabia. Y de hecho, como antiguamente era tan común, había pueblos, hay muchos archivos municipales que conservan documentos de las cuentas de los ayuntamientos, donde consta una iguala que pagaba el ayuntamiento al saludador para que cada cierto tiempo pasara por el pueblo, por si alguien había sido mordido, etcétera, etcétera, ¿vale? Eran especialistas, repito, solo en curar la rabia. Y además la curaban saludando. No saludando literalmente, saludando con el significado que se le da dentro de una acepción ya quizá fuera de uso, que era imponer la mano, colocar la mano sobre la persona enferma. Y simplemente curaban así. Se decía además que los saludadores podían muy bien demostrar su, digamos, su autenticidad, ¿verdad? Tú vas a presentar, yo soy saludador, qué bien, mucho gusto, que ya a poner el cazo. No, se decía que los saludadores, tú podías exigirle la prueba de algodón. ¿Y cuáles eran los saludadores? Pasar un hierro malvado, un hierro candente por la lengua. Te lo pasabas por la lengua y estos no se quemaban. A ver quién es el guapo que ahora va por los pueblos diciendo que la saludadora va a poner el cazo, ¿vale? O sea que, cuidado, que la cosa no está. Bueno, saludadores mellizos. Muchas veces, además, se decía que esta gente, por ejemplo, los saludadores, se decía que podía ser saludador aquel que había ayudado en el vientre de la madre y la madre había guardado el secreto y no lo había comentado. O una persona que había nacido el Viernes Santo, o una persona que nacía con letras en la lengua. Esos eran los saludadores. Pero esa condición de cómo se nacía también se vincula a los mellizos. Los mellizos se decía que tenían poder, por el simple hecho de ser mellizos, de tratar los cólicos, tanto en las personas como en los animales. Así que estaba alguien con un cólico, oye, llama al mellizo, y el mellizo venía, tú te tocabas, te ponían normalmente el pie descalzo sobre la parte que te dolía y solo con ese contacto teóricamente desaparecía. Es curioso porque en la propia tradición a veces hay una cierta sorna, es decir, cuando yo decía de que la tradición es acrítica, eso no quiere decir que tenga guasa o que no tenga guasa, que la tiene, ¿eh? Y a veces la gente decía en tono de guasa, pues eso, ay, pues estoy con un dolor aquí, ven para aquí, vente para acá, que mis pies son mellizos. Evidentemente los pies de todo el mundo eran mellizos. Bueno, en cualquier caso, los especialistas. Gentes con poder, se les atribuye una gracia especial para curar. Y luego, por supuesto, estamos ante los conocimientos comunales, aquello que más o menos es del común, es del pueblo y que se conoce de una manera mucho más general. Y ahí tendríamos en primer lugar los recursos de carácter espiritual. Ya lo decía antes, la tradición es una concepción sagrada del mundo y entonces esos recursos espirituales o recursos de carácter espiritual, que luego veremos, pues claro que tienen una implantación, porque entendiendo que muchas veces la enfermedad tiene ese origen que escapa a nuestra capacidad o que tiene que ver con el mundo sobrenatural, pues es normal que se utilice el mundo sobrenatural para tratar los problemas. Y luego están los recursos de carácter material y natural. Y en este sentido, pues encontraremos cómo muchas veces hay diferencias en un territorio como la provincia de Salamanca, con una diferencia tan grande como nos muestran las diferentes comarcas, con sus diferentes paisajes, con sus diferentes altitudes, orografías, y todo eso genera una serie de recursos bien diferentes. A principios del siglo XX ya se hizo un trabajo de recogida de plantas medicinales en la zona de la Sierra de Béjar. Por supuesto, las zonas de montaña tienen unos recursos bien diferentes de las zonas de llano, ¿vale? Ni mejores ni peores, quizá más abundantes, pero en cada territorio se ajustan a lo que el medio les ofrece. Así que
en esos recursos de carácter natural y material, pues el territorio nos ofrecerá diferentes fórmulas que la tradición ha ido incorporando al acervo colectivo que se transmite de generación en generación. En cuanto a los remedios mágicos supersticiosos, que son probablemente los que vienen de un tiempo más antiguo y que nos conectan pues, con etapas precristianas claramente, ahí vamos a ver cómo es muy frecuente ciertas supersticiones que circulan, por ejemplo, en torno al rito. El rito es algo complejo, el rito es algo en que interviene muchas veces la palabra, el gesto, cierto ademán, incluso el tabú, ¿vale? Y vemos algunos. Por ejemplo, yo siempre recuerdo, como yo presumo de que de niño, siempre me dio mucha rabia lo del ratoncito Pérez, siempre, cuando me hacían quedar de fomentar el materialismo de los niños y el egoísmo y el hacer las cosas por puro interés, que yo, que había vivido otra manera de interiorizar cuando se te caían los dientes de leche, me parecía. Los dientes de leche, yo no sé si alguno aquí, yo cuando era niño, yo pasé esa infancia primera en Salvatierra de Navilla, Salvatierra de Tormes, ahí junto a mi pueblo, y bueno, pues y en la primera etapa en Villar de la Yegua, y la primera dentición yo la resolvía de la siguiente manera, como todos los niños de mi edad. Ahí vemos un dibujo. Lo que estábamos deseando, si nos caía por la noche, esperar a la mañana para levantarte, salir fuera de la casa, ponerte de espaldas a la casa, coger el diente, tirarlo por encima del hombro sin mirar al tejado y diciendo, pues diente mellao, te tiro para el tejado, que nos salga otro más pequeño. Y tan felices, porque ya estábamos convencidos que nos iban a salir unos dientes, que lo único que necesitaban era algo para poder comer, ¿vale? Así que el rito. Tienes que ir, salir fuera, de espaldas, coger, tiene que ir por encima del hombro, decir esas palabras o esa especie de conjuro y no mirar para atrás. Tú no podías mirar donde caía. Así que el tabú muchas veces se incorpora a los ritos con una parte importante. Los sabañones y las verrugas. Nos contaba una vez una señora de Guijuelo. Nos decía que allí, yo he conocido muchas fórmulas muy parecidas, pero esta señora de Guijuelo decía que allí, para curar los sabañones, las verrugas se curaban de una manera parecida. Llamabas a la puerta de un vecino, ¿vale? Llamabas, pam, pam, pam. Y cuando contestaban, tú decías, sabañones traigo a vender. Aquí los dejo y prendo a correr. Entonces, seguías corriendo y si desaparecías del campo visual de la persona que vivía allí, se te quitaban los sabañones, pero ¿a qué precio? Emplumándose los sabañones. En ese sentido, esta mañana lo hablaba con David de la cadena SER, que le llamó, comentaba cómo no somos conscientes del mensaje cultural y casi arqueológico, histórico desde luego, que nos proporcionan ciertas tradiciones y ciertas costumbres. Porque esta manera de curar, que mi hermano Javier, pues evidentemente, a Dios gracias, no creo que practique con sus pacientes, ¿vale? Pero es una forma de tratar la enfermedad a través de la transmisión a otro ser. Esto lo hacían los emperadores romanos. Cuando un emperador tenía un dolor de cabeza, en crónicas de estos que lo cuentan, cogían un pájaro, lo ponían cerca del emperador, hacían allí una serie de rituales con la convicción de que el dolor de cabeza del emperador le iba al pájaro que había dejado. Así que es lo que se llama la curación por transferencia, no transferencia bancaria, que es lo que tienes aquí, no, la transferencia mental, ¿vale? Bueno, pues eso es transferencia, ¿vale? Y de la misma manera se curaban las verrugas, aparte de muchas otras. Había de tirar tantos granos de sal gorda a la lumbre como verrugas tenías. Pero lo que pasa es que para esto lo más eficaz eran siempre los conjuradores. A mí de pequeño me los conjuró un conjurador de Salvatierra y tenía las manos llenas y de la noche a la mañana desaparecieron sin saber por qué. Y yo que esto, que siempre lo he puesto en duda, a mí me ha merecido mucha confianza cuando mi médico de cabecera durante años y años me decía, Paco, o sea, a mí me viene alguien diciendo, mire, es que vengo para que me dé para el dermatólogo, que es que me han salido unas verrugas, y le digo, que no, que se busque usted un conjurador, que se quita usted de problemas, lo resuelve sin contraindicaciones. Me decía un médico
de la seguridad social. La quebradura infantil, esa forma de curar la hernia de los niños y que tenía que ser la mañana de San Juan. Tenían que ser un Juan y una María. Tenían que coger al niño que tenía la hernia infantil, irse fuera de la localidad, normalmente iban a un regato, a un sitio donde hubiera, porque es donde se dan los mimbreros sobre todo, tronchaban sin partirlo del todo un mimbrero y uno de un lado y otro del otro pasaban al niño por encima del mimbrero tronchado. Iban a decir, tómalo María, dámelo Juan, bueno, decían unas palabras ahí y luego vendaban lo que habían tronchado y si no se secaba, pues entonces se le quitaba la hernia, Así que, un ritual complejo, en un momento determinado del año, que es la mañana mágica por excelencia, en un lugar, utilizando una especie vegetal específica, personas, no cualquiera, tienen que llamarse Juan y María, si no, no funciona. Bueno, la complejidad del rito. Los ritos a veces, cuanto más complejos, más consiguen la confianza del enfermo en su eficacia. La esterilidad. Bueno, lo comentaba antes, como para, la esterilidad era realmente una maldición para los matrimonios. En una sociedad como la nuestra, muy etnocéntrica y con muchas costumbres y muchas tradiciones dedicadas a la conservación del grupo, hacerle pagar el vino al novio, es una manera de proteger al grupo, para que las hembras no se vayan fuera. Y se le ponen esas pequeñas dificultades al novio forastero. No se nos ocurre pensar que detrás de esa broma machacona, a quien no la ha tocado, o no ha conocido, o no ha participado alguna vez de este vino que se le ha obligado a pagar a un novio forastero, pues detrás hay esos significados que muchas veces no nos damos cuenta del sentido profundo, que son fórmulas que el propio grupo ha generado para protegerse. Bueno, pues una de las maneras de protegerse es también, digamos, hacer una hipérbole, exagerar hasta el extremo la esterilidad de la mujer. ¿Por qué? Porque en principio la unión del hombre y la mujer tiene como fin la procreación, la conservación del grupo. Así que, claro que se estigmatiza a los matrimonios que no tienen hijos y por eso, de una manera peyorativa, se habla de las machorras, porque es que además la culpa de la esterilidad en el matrimonio, ¿de quién es? De la mujer. Es la mujer la culpable de no tener hijos. Así que es a la mujer a la que se le obliga o se le induce a un montón de ritos, de cosas. Por ejemplo, por la zona de la Muña había un pozo donde iban las mujeres estériles a tirar piedrecitas, un número de piedrecitas impar, para lograr la concepción, para lograr tener hijos. Los cocos de lana. Los cocos del ganado muchas veces se curaban cogiendo unas hojas de determinado tipo de encina, colocándolas. Muchas veces se buscaban encrucijadas de caminos, que son lugares estratégicos, luego lo veremos. Y a veces también, otra manera era ir buscándolas, a medida que iba pisando el animal que tenía los cocos, que son estas larvas que salen en las heridas del verano, ¿vale? Pues según iban dando el animal, se cogía y la huella se la arrancaba y se le daba la vuelta. Hay muchas fórmulas, pero siempre hay como un ritual. En ese caso no todo el mundo sabía hacerlo. En los cocos del ganado, aparte que había especialistas, muchas veces eran ciertos ganaderos, incluso dentro de un pueblo, sin llegar a ser estrictamente, digamos, curanderos como tales, pero la gente recurría un poco a la destreza que determinadas personas tenían para hacerlo. En cuanto al uso de la palabra, en cuanto a los conjuros y los ensalmos, pues los tenemos con frecuencia en el tratamiento de enfermedades, para la ictericia, es que es el conjuro, el ensalmo, el rezo, lo comentábamos antes, ya no solo aquellos que son propiedad particular, sino que hay ensalmos, rezos y conjuros que la gente conocía y que formaban parte de esa sabiduría comunal a la que antes refería. Yo recuerdo, por ejemplo, un remedio para curar la ictericia utilizando un conjuro había que ir la mañana de San Juan al campo, buscar un marrubio e invocarle diciendo: a verte vengo marrubio entre la luna y el sol, que me quites la tiricia, como decían en los pueblos, y me devuelvas la color. También hay ciertas coordenadas de
de lugar y también de tiempo. Por ejemplo, lo comentaba antes, la encrucijada de caminos es un lugar mágico por excelencia. En muchos sitios se dice que ahí se reúnen las brujas, en otros que si quieres tener efectividad en un rito curativo, hazlo en una encrucijada de caminos, no vuelvas nunca por allí, eso es una cosa de ese tabú de no volver, de no... es muy común cuando tú haces algo para curar en una encrucijada, muy importante que no vuelvas para atrás ni vuelvas a pasar. En cuanto a momentos y espacios temporales, sin duda ninguna, la noche y la mañana de San Juan, por encima de todo, son los grandes momentos. Bien, entre las enfermedades muy discutidas, estoy seguro, por la medicina científica, el mal de ojo se lleva todas las de la gana. El mal de ojo, en realidad, es una interpretación negativa del mundo que en la sociedad tradicional se ha materializado en personas con nombres y apellidos. Siempre digo que las generaciones modernas, los niños de hoy, piensan que esto de las brujas es propio de las películas de Walt Disney o de los cuentos que les leen por las noches. Y no se atreven a pensar que sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos convivían y a su lado vivían personas que se decía que eran brujas. Y eran esas personas las que provocaban esto que llamamos el mal de ojo. Así que al final el mal de ojo, claro que es una interpretación negativa del mundo, porque lo que le permite al individuo es ponerle nombre, ponerle cara, materializar algo que de otra manera no saben a quién atribuirlo. Y ya lo decíamos que es, bueno, pues como la fórmula magistral para todo lo malo que le pasaba, no solo en lo que tiene que ver con la salud, también en cuanto a actividades. Le pasaba lo malo que le pasaba a las personas. En relación con el mal de ojo es probablemente la enfermedad, entre comillas, porque el mal de ojo es algo que afecta a la salud de las personas y de los animales, pero también afecta a las actividades, afecta a muchas cosas. En cuanto a la salud, es verdad que hay una preocupación sobresaliente por la protección del individuo. Suele haber como diferentes niveles, ¿no? Hay fórmulas de protección del grupo, las cruces que suele haber para delimitar los límites entre un pueblo y otro, que aparte de eso pues también protegen al pueblo, y hay fórmulas, como veremos ahora, o maneras para proteger también el lugar donde se vive. Pero la protección del individuo, en la medida que de alguna manera personaliza estos procedimientos, tiene una importancia grande. En esa protección del individuo nos vamos a encontrar con una importancia enorme en cuanto a la palabra impresa o a la palabra escrita. Como puede ser esto que vemos aquí, que es lo que se conoce como una domina o nómina. Suele ser con una cuartilla impresa. Esto se doblaba mucho y se guardaba en unas bolsitas que se colgaban a los niños y se metía también en los agujeros de las cuadras para que protegiera a los animales domésticos, ¿vale? En ese uso de la palabra impresa tenemos los evangelios, los escapularios menos, pero los evangelios, y luego haremos alguna foto. Los evangelios son esas bolsas en las cuales hay un trocito de papel con un fragmento del Evangelio de San Juan. Esto lo solían elaborar en los conventos de clausura, las monjas, y era uno de los primeros regalos que la madrina del niño antes de nacer iba a comprar para que en cuanto naciese se le colgase de la cuna y desde el principio estuviesen protegidos. Pero claro, ¿quiénes sufren en primera instancia el mal de ojo? Pues sufren la gente, las personas, los seres humanos más vulnerables. La gente más enferma, los niños pequeños. Así que aquí hay una confusión porque en aquellos tiempos en que todavía la medicina no había evolucionado y había una enorme mortalidad infantil, se pensaba en la mayor parte de las ocasiones que los niños morían como consecuencia del mal de ojo. ¿Vale? La regla de San Benito, que es un librito, luego también lo veremos en la foto, que recoge, bueno, la normativa de esta orden religiosa, pero que en ese formato pequeño también se metían unas rosas y lo mismo se colgaba de la cuna o del fajero del niño. Ahí tenemos la domina o nómina, y luego ya tenemos una serie de objetos que por diferentes razones, algunos de ellos vienen desde antes del tiempo romano, ¿no? Aquellos que han estudiado prehistoria saben que la higa y los amuletos contra el mal de ojo ya existían mucho antes incluso de las culturas clásicas. La higa es esto, es un puño cerrado con el dedo así y que tiene esa función protectora. En general, la mano es uno de los amuletos más eficaces contra el mal de ojo, y de hecho, por ejemplo, en la cultura islámica, como ustedes saben, es muy común. ¿Quién no ha ido a Egipto y se ha comprado, o a un país árabe y se ha comprado una mano de Fátima o una mano de Fátima de plata? Es lo mismo, es que es la mano, ¿vale? Es el poder de la mano contra la mirada o los ojos que infunden daño a las personas. Una higa es esto, no está cerrado, pero es lo mismo, ¿no? Generalmente en azabache o en plata son
cómo ejercen, según la opinión generalizada, más poder. La pata de la gran bestia, que es la garra del tejón. La garra del tejón, engarzado en plata, también tenía este poder de alejar la influencia de las brujas. Todo tipo de cuernos y de colmillos de los animales. El coral tiene un enorme poder protector, en general, de influencias malignas. En la plata, lo decía antes, a través de los sonajeros y las campanillas, el sonido de un objeto de plata funciona como una especie de amuleto acústico, que evita la influencia o que los malos espíritus en general pues afecten a las personas. También los chupadores de vidrio, también los colores estridentes en la indumentaria, los trajes de acristianar que se decía antes a los niños, en los más antiguos, no en estos faldones, pero sí en los gorritos, que son muy comunes por León, por Zamora y antiguamente en Salamanca, siempre llevaban unos colores muy chillones, porque se decía que de esta manera envaían, distraían a las brujas, la mirada de las brujas, los esvistaban, como dicen los pueblos, se esvistaban con ese brillo, con ese color, y entonces ya no le podían echar el mal ojo. Y por eso se les ponían, ¿vale? Cruces y medallas, por supuesto, todo tipo de objetos religiosos, incluso las medias lunas, porque aquí entramos en un paralelismo de la misma manera que antes comentaba que hay un cierto mal de ojo que provoca a las personas a través de la envidia, pues también de alguna forma hay una especie de mal de ojo que provoca la luna, que es el alunamiento. La luna llena, si afecta, si se refleja en la cara de un niño pequeño, es lo que decía antes, que le ha cogido la luna, y los síntomas son parecidos: pierden el apetito, no paran de llorar, no duermen, etcétera, etcétera. Claro, adelgazan hasta el punto de llegar a morir, según me contaban a mí en una década prodigiosa que estuve escuchando muchos campesinos hablar de esto en diferentes lugares, ¿no? Aquí tenemos una foto que recoge la regla de San Benito, es eso que hay ahí, ¿vale? Y todo esto son diferentes evangelios, ¿vale? Diferentes evangelios. Ahí tenemos uno que hemos abierto y aparece el trocito de papel, ¿eh? Es verdad que no siempre, pero con mucha frecuencia ahí aparece el nombre de evangelios. Todo esto son bolsitas bordadas, cerradas, no se deben abrir, hay una especie de tabú ahí también, y dentro está el papel. Generalmente, o con bastante frecuencia, el fragmento del Evangelio que aparece ahí es el comienzo del Evangelio de San Juan, que no es algo baladí. El hecho de que sea el comienzo del Evangelio de San Juan nos dice mucho cómo empieza. En el principio existía la palabra era Dios. Así que el valor que se le otorga a la palabra impresa viene de este paralelismo con la propia divinidad. Se le atribuyen las mismas propiedades, ¿no? Y seguimos hablando de la protección y recordamos costumbres como las del corpus, donde antiguamente se colocaba a los niños que habían nacido durante el año. Esto me parece que es en la flor de San Esteban. Se colocaba a los niños nacidos durante el año para que recibiesen la protección del sacerdote, una especie de vacuna, ¿no? Hay que ver cómo en la mentalidad primitiva, de qué manera, y además sin efectos secundarios. Aquí no protestaba la gente, ni le entraba fiebre, ni le hacía relación, ni nada de nada, ¿eh? A los niños esto era una vacuna que le ponían el día del Corpus con una bendición del cura, como a los animales domésticos el día San Antón se les hacía dar 3 vueltas a la iglesia, salía el cura, los bendecía y ya quedaban vacunados para todo el año, ¿vale? En ese sentido protector nos encontramos con tradiciones por aquí, por la sierra, en torno a San Antón y San Sebastián también hay este tipo de luminarias que tienen un efecto protector. Esta foto corresponde a Sobradillo, donde hacen unas hogueras con el enebro, que se da por allí con frecuencia y que produce mucho humo, porque está verde, y también es un humo muy aromático. Entonces la gente, sus glorias son envolverse en el humo, porque ese humo les protege también durante el año. La víspera de San Sebastián, concretamente en Sobradillo. Y seguimos, y traigo esta foto porque recuerda, esto es de una exposición que hicimos, esto era una de las muchas supersticiones que había en nuestros pueblos. Cuando había una tormenta y una gallina estaba enguerando, le ponían unas tijeras en cruz para que no se enguerasen. Pero las tijeras en cruz en realidad son cruces. Y muchas veces cuando se pensaba que las brujas andaban persiguiendo a los niños, no les dejaban dormir, tenían ganas de hincarle el diente o hincarle el ojo, le ponían debajo del colchón unas tijeras abiertas en forma de cruz. Y de esa manera el niño dormía y no se dejaba influir por las brujas. También la casa, no solo el individuo, hay que proteger la casa porque la casa es donde está la familia y la familia tiene que sentirse segura.
Así que encontramos cruces hechas con los ramos del Domingo de Ramos en las puertas, encontramos hechas con hojas, ahí vemos una, otra pegada, esto es una cutrería, pero aunque sea una cutrería, nosotros no vamos a la estética, vamos al sentido profundo que tiene. Esta persona había hecho la cruz con esas hojas de ahí y pues lo puso ahí cinta aislante o celo, yo qué sé, ¿vale? Pero el sentido profundo existe. Esto es una fotografía hecha hace 4 o 5 años, o sea, que no estamos hablando de algo que se ha extinguido del todo. Todavía hay gente que cree. Los ramos del Domingo de Ramos colgados en las ventanas, las cruces hechas por la zona de Cantalapiedra, sobre todo de Macotera, cruces hechas que ellos llaman con flores de San Juan y que colocan en las ventanas con ese sentido protector. Y también la protección de las actividades. Así que tenemos esta cruz sobre la matanza, porque claro, había que proteger. Si la matanza realmente se estropeaba, era una verdadera desgracia, imposible de resolver para la supervivencia de la familia. Así que claro que utilizaban todo tipo de recursos. Los remedios religiosos. Bueno, los remedios religiosos nos vamos a encontrar con todo tipo de objetos sagrados, de cruces, de estampas, que procuran para nosotros la protección y la mediación, esto es muy relativo, de los santos para según qué dolencias. También a veces las reliquias, determinadas reliquias tienen ese poder. Y desde luego está ese campo inabarcable de los santos sanadores y protectores, que nos recuerdan mucho pues, el panteón de los dioses del mundo clásico, donde cada dios tenía una especialidad. Pues los santos sanadores y protectores exactamente igual. Para Santa Águeda, que cuidaba de los problemas de las mujeres, de los pechos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ahí tenemos, ¿no? Valdejimena. La Virgen de Valdejimena es la gran saludadora. Cuando hablábamos de los especialistas en curar la gran saludadora, y hay uno de los himnos populares que la gente conoce y canta a la Virgen de Valdejimena, la llaman la gran saludadora, porque era la que curaba la rabia con el cemento, ¿no? Si no hay que recordar la devoción a San Blas y las lavantillas, ¿vale? Que yo algún año he llevado de Béjar, Santa Lucía, que tenemos ahí en el Castañar, y las enfermedades de los ojos, Santa Águeda, las enfermedades de los pechos, San Roque en el tema de la peste, igual que San Sebastián. Esto viene del mundo, la devoción a San Roque y a San Sebastián arranca del mundo medieval, donde en fin, la peste fue tan importante, asoló tanto la población que la gente adquirió una devoción muy particular a todos estos santos. Y junto a eso Santa Colonia para los dolores de muela, San Antonio Abad, San Antón para el culebrón, San Leonardo el protector de las demencias, Santa Casilda para las mujeres estériles, San Juan Bautista y en general todos los santos que fueron decapitados para el dolor de cabeza, Santa Rita, abogada de las causas imposibles, San Judas Tadeo, que goza de mucho predicamento hoy para los casos desesperados, San Ramón Nonato y Santa Librada en los partos. Es una cosa un poco vulgar, pero es muy conocida ese dicho de "ay, Santa Librada, si fuera la salida como la entrada". Y también aquella otra que dice, si las mujeres cuando paren se acuerdan de San Ramón y no se acuerdan del santo cuando están en la función. San Lázaro, la verdad es que en general el pueblo es muy explícito, no es muy explícito. O sea, que aquí no andamos con un lenguaje de estos simbólico, que también a veces lo utilizan. Bueno, San Lázaro digo para la lepra, San Lorenzo para las quemaduras, evidentemente, que muy achicharrado, San Urbano para los enfermos. Y muchas veces encontramos la demostración de esta importancia que tienen los santos y las advocaciones de Cristo y de la Virgen para determinadas enfermedades cuando visitamos alguno de los santuarios y nos encontramos con esa enorme cantidad de exvotos, que lo que nos demuestra es que el pueblo aplica ese refrán de que es de bien nacidos serán agradecidos. Así que el pueblo, evidentemente, cuando experimenta el favor que ha pedido, automáticamente le devuelve o le lleva al presente que sea a quien se lo facilitó. Y muchas veces entre esos exvotos encontramos estas manifestaciones. Estos son cuadros del siglo XVIII, donde vemos, pues, bueno, son cuadros de una pintura muy sencilla, pero para quienes nos dedicamos a estudiar todo esto es enormemente descriptiva, porque aquí encontramos una niña que tiene todo un fajero lleno de amuletos. De esos amuletos que hemos estado hablando hace un momentito, y aquí es exactamente igual. Es decir, que pasan los siglos
y estas tradiciones se mantuvieron firmes ya hasta el siglo XX. Y al final es claro que fueron desapareciendo. En cuanto a la medicina natural, que es la que nos merece en principio más confianza, yo entiendo que las otras nos produzcan una cierta, en fin, sospecha, ¿no? Pero a lo que voy es que se han utilizado con la misma confianza que todas estas que hoy podríamos aceptar como de posible utilidad. Y en primer lugar tenemos la curación por el agua, que esto viene del tiempo antiquísimo. Algunos de nuestros balnearios tienen su origen en la época romana, como puede ser Tibio, como puede ser Ledesma, como puede ser probablemente aquí en varios de Mayor, pues probablemente todo eso, aquello es fijo, ¿no? Y esto lo que nos está hablando es de que desde antiguo se han valorado las virtudes mineromedicinales de las aguas, y sobre todo de las aguas termales, ¿no? Que afectan y que además es muy curioso porque en muchos sitios las leyendas son muy curiosas, suelen ser repetitivas, recurrentes, y en muchos sitios te lo cuentan, que se descubrió que aquellas aguas curaban porque un marrano, una marrana que estaba baldada, no sé qué, se fue allí, se rebozó en el barro de aquello y se curó. Y la gente, viendo aquello, dijo, date. Y empezaron a usarlo. Esto hay muchísimas, pero muchísimas, muchísimos balnearios, sobre todo menores, que nos cuentan cómo fueron descubiertos. Ahí tenemos Ledesma, ¿vale? Que probablemente es el balneario que tiene más proyección. Y después, bueno, pues tenemos pequeños espacios con agua mineromedicinal, como la llamada Pozo de Buena Madre, donde la gente sigue yendo a bañarse. A veces lo hace en la mañana de San Juan, porque dicen que al valor medicinal del agua se le añade el valor mágico de esa mañana, así que se forma una especie de combinación que funciona muy bien. Y luego esto es curioso porque estos son, el balneario de Calzadilla del Campo se conoce muy poco, porque estuvo muy poquito abierto, era un proyecto ambiciosísimo y bueno, se arruinó, no se abrió en un buen momento. Y esto es merchandising de la época, estamos hablando de principios del siglo XX. Estos son unas características que se abren y tienen un espejito, para maquillarse. Calzadilla del Campo, que estaba muy cerca de la ciudad, de la villa del Beso. Y bueno, luego ya las fuentes medicinales. Yo, durante los años 92-93, pues como esto me interesó mucho, hice un recorrido por la provincia hasta la fuente del Sar, del Perosillo de los Aires, las aguas ferruginosas, que tanto se utilizaban para la gente que tenía anemia. La gente que tenía anemia se le recomendaba estas cosas. Pero yo hice una especie de aproximación, ese mapa balneario mineromedicinal de la provincia de Salamanca que diseñé en su momento, pues realmente esto era una publicación que se hacía, que publicaba la Caja Rural de Salamanca, una revista que se llamaba La Espiga, y que íbamos haciendo capítulos cada mes, salía dedicado a un balneario o a un grupo de fuentes. Y fue realmente interesante comprobar la cantidad de aguas sulfurosas, ferruginosas, bicarbonatadas, salinas, luego un grupo grande de aguas sin clasificación, y en cuanto a los balnearios encontramos los poquitos que había en uso y algunos que ya dejaron de funcionar, como Balará, Buena Madre, Calzadilla del Campo, como decía, Casillas de Flores, los de Ciudad Rodrigo, en fin, y incluso las aguas que se embotellaban, como la de la Fuente o la de la Martina en su momento, estamos hablando del año 92-93, y aguas que se embotellaban antiguamente como Calzadilla del Campo, tenía su agua y se comercializaba. Bueno, una cosa es el agua mineromedicinal, el poder que tiene y el valor que tiene por las propiedades naturales que todo el mundo reconoce, y otra es el agua que tiene un valor que va más allá de lo natural, lo sobrenatural. Y en ese sentido el agua sagrada tiene una importancia grande. Claro, el agua bendita, para evitar los malos espíritus se echaba agua bendita. El sábado santo se bendecía el agua. Y el sacerdote repartía el agua, no sé si lo recordarán algunos, la gente llevaba un pequeño recipiente y se llevaba a su casa el agua bendita. Sobre todo decían que pues, había necesidad de hacer un bautizo de socorro. Un niño estaba a punto de morir y cualquier persona que sea cristiano y esté bautizado puede bautizarlo para que no muera morito, como se decía antes, ¿vale? Y para eso tenían el agua. Pero eso era oficialmente. Luego de extranjero, sin que el cura lo supiera, cogían y con una varita o una ranita cogían el agua y la echaban encima de la cama, por debajo de la cama, en las cuadras de los ganados, etc.
Es decir, es el agua sagrada que tiene esa capacidad y ese poder protector. Esas aguas sagradas que en muchos casos lo que hacen es reinterpretar otras aguas mucho más antiguas, porque la mayor parte de las fuentes santas que suelen existir junto a ermitas y santuarios, aquí estamos en Valdefuentes de San Lucín, en la ermita de la Virgen del Carrascal. Y ahí tenemos una de esas fuentes santas, pero que son muy comunes y en realidad son lugares de culto muy anteriores al cristianismo, donde esas aguas tenían atribuciones de carácter sobrenatural, asociadas a ninfas o a divinidades de las aguas, y que por esa naturaleza se les atribuían poderes terapéuticos. Bien, cuando nuestra cultura se cristianiza, lo que hace es seguir teniendo el mismo uso, pero se le cambia el nombre, ¿vale? Los remedios de origen animal, pues son muchos también. Paso muy rápido, que ya me estoy pasando, y tenemos las picaduras de abeja para el reuma, las sanguijuelas para las sangrías, el caldo de los caracoles para la tosferina, el excremento de lagarto en polvo se machacaba. Los excrementos de lagarto, esto era muy conocido, y se soplaba con un cantillo, se hacía con un papel, se cogía y se soplaba de golpe en el ojo cuando alguien tenía nubes en los ojos. También los animales, decían que eso lo curaban. El simbúscalo. El simbúscalo era una cosa que la gente no sabía qué era. Buscaba junto a las piedras unas cosas secas que, insisto, lo sabían identificar, pero no sabían qué era. Y decían que si encontrabas eso, si cuando lo metías en el bolsillo y lo llevabas, evitabas el dolor de muelas. Nunca te dolían las muelas. ¿Qué es? Pues es una ovoteca de mantis religiosa, es decir, ¿dónde dejan los huevos la mantis religiosa? Una especie de capullito pequeño, eso es lo que llama a la gente el simbúscalo. No me gusta contarlo mucho, porque ya le cuentan lo que es y ya para que no pierda nadie. Parece que es algo mágico, algo que sé. El caballito de mar se solía llevar entre la gente, por ejemplo, de las fincas ganaderas, para que no se cayeran de los caballos, toda la gente que andaba con el ganado. Las ancas de rana, para abrir el apetito en los niños, se les daba a comer. Las lagartijas, para curar la rija. Se metía en una caja, se cerraba y cuando la lagartija se moría y se secaba, se le quitaba la rija. Camisa de bastardo. Estas dejan cuando cambian la piel, encontramos estas camisas. La camisa de bastardo para curar el culebrón y también para expulsar lo que llamaban los pares en los animales, ¿vale? Después del parto, la placenta, para expulsarla mejor, se le daba a comer la camisa de bastardo machacada. La enjundia de gallina, tan conocida, la grasa de la gallina, para las paperas y para los dolores de garganta. Se cogía un paño caliente con enjundia de gallina y se aplicaba a la garganta para aliviarlo. La carrillera de lizo para favorecer la dentición a los niños, la carrillera colgada. No hace tanto que a mí me dijo alguien que había estado de médico en un pueblo de Salamanca, estamos hablando de hace 10 años, no estamos hablando de hace 50, que se sorprendió porque llevó al niño que estaba enfermo a la consulta y le quitó la ropa, lo desnudó para estudiarlo y se dio cuenta que llevó una carrillera de lizo colgada, escondida aquí, que le dio muchísima vergüenza a la madre que lo viera el médico, pero lo llevaba para eso, para favorecer esa bendición. Y los remedios vegetales, que son de entre todos probablemente los que nos merezcan más confianza y que sabemos que muchos de ellos todavía están por estudiar, que las propiedades curativas de las plantas medicinales es algo que hoy a nadie se le ocurre negarlo. Es verdad que, bueno, pues mucho está todavía por estudiar a fondo, pero el valor está ahí, la gente que defiende este tipo de medicina natural a través de las plantas, pues es importante. Desde las gamonas para tratar los eczemas, aparte que las gamonas se utilizaban para cebar, para engordar a los marranos, se utilizaba para encender los candiles, o sea que había un uso tan variado del medio natural que nos rodeaba, pero también para tratar los eczemas, ¿no? El gordolobo para cortar la diarrea, y también servía como papel higiénico, que parece que el hombre de campo se limpia el culo con un canto. Pues no solo, había gente mucho más fina y solía ir a hacer sus necesidades junto a un gordolobo porque dan unas hojas grandes y aterciopeladas que ni el escotes. El torbisco. Normalmente se trazaba en la planta, se trazaba con una navaja,
se arrancaban unas tiras y esto se le ataba al rabo de los animales que tenían zurreta, que tenían diarrea, sobre todo de los corderos y de las ovejas. Y luego la raíz también se utilizaba como un veneno potentísimo, por ejemplo, para la pesca. Se metía esto, se machacaba, se metía en un saco, se iba a un caozo de esos donde quedaban en verano porque no corría el agua, allí los barcos, esos barcos que había antes, se echaba bien y salían a flote porque se envenenaban. Luego lo sacaban, le quitaban todo, lo limpiaban y ya está. Los basilios o el pliego de Venus, muy conocido para tratar las heridas. Se le quitaba la pielecita que tiene por detrás y se aplicaba sobre la herida, se le ponía una venda o algo y bueno, cicatrizaba muy bien y insisto, sin efectos secundarios. El cardo corredor, esto ya nos ofrecería alguna duda, ¿no? Los segadores solían coger un trocito de cardo corredor y se lo ponían en el sombrero para evitar tener escoceduras, ¿vale? La viborera, pues para tratar las úlceras de los niños. Y luego otros remedios vegetales, y con esto ya termino rápidamente. Los basilios, lo hemos visto, para las heridas, el hipérico o pericón para las contusiones, la hierba verruguera para quitar las verrugas, aparte de los conjuros, el orégano y el tomillo en infusión para el catarro, la malva y el llantén en infusión para hacer gárgaras y tratar las dolencias de la garganta, la sanguinaria en cocción para favorecer la circulación de la sangre, el olivo y el aliso en infusión utilizando sus hojas para la tensión, sobre todo para bajarla, el cornezuelo del centeno era un abortivo, era muy conocido como abortivo, las mondas de patatas, los baos de monda de patatas para tratar el asma, la hiedra, las cataplasmas de hiedra para el bocio, el romero, las frotas de romero para los calambres, para tratar los callos, la raíz de la arzolla, que es un tipo de cardo, hervido, yo lo he visto porque mi amisura le venía bien a mentira también y no era muy práctico. La cocción de ortigas para la calvicie. No señalaré a nadie, pero seguramente alguien podría intentarlo. Yo, afortunadamente, hasta ahora todavía no lo necesito. Pero igual que decían que la cocción de suela de zapato también servía para evitar. El saúco, la cocción de saúco para la conjuntivitis y otras dolencias de los ojos, el poleo de infusión para el dolor de estómago, el aceite de almendras para el dolor de oídos, la cocción de cardos para los eczemas, llevar la castaña de indias en el bolsillo, aparte del silbúscalo para evitar los dolores de muelas y también las hemorroides o almorranas, el marrubio, ya lo vimos con la ictericia, un collar de ajo sirve para intentar desendemoniar a los endemoniados, los rabos de pasas para la memoria, como eso lo sabemos ya, que es una parte de la vida, sobre una expresión popular, la infusión de flor de espino para el estreñimiento, la cáscara de cebolla para los flemones, la cocción de hojas de nogal para las grietas en los labios, el agua de encina para las grietas en las manos, aparte de la harina. Todos recordamos esa secuencia de los santos inocentes, por no decir esa página memorable de Delibes, que es lo que deberíamos decir. Pero bueno, como esa es una película que hizo justicia con una novela, me atrevo a ver esa escena en que Paco Rabanne está orinándose y dice: para que no me sea griego. Sabiduría popular, pues seguramente alguna aplicación tendría, la orina. Aquí proponemos algo mucho menos, algo más limpio, como es el agua de encina. La cocción de las piñas de ciprés del cementerio sirve para curar las grietas en los pechos, no de cualquier ciprés, tiene que ser de ciprés del cementerio. Hervir las pipas de calabaza sirve para quitar las lombrices, la infusión de grama para la retención de orina, las uvas de perro cogidas por San Juan se utilizan frotadas para el reumatismo. El tronco caliente de la berza para tratar los sabañones, la gabancera, la cocción de las hojas de las bolas de la gabancera para la tos y bueno, la leche ligera para las verrugas. Bueno, lo que yo quería esta tarde era ver la enorme cantidad de recursos, cómo la medicina popular abarca tantos
ángulos oscuros, algunos de ellos no tanto, pero sobre todo cómo en nuestros antepasados su concepto de la enfermedad, su manera de entender la enfermedad y de tratarla, pues tenía todos estos perfiles que hoy han desaparecido. Hoy ya nos hemos centrado en lo estrictamente natural, científico y, en fin, digamos que la medicina heterodoxa, que se sigue practicando, que sigue habiendo curanderos, como bien saben ustedes, pero bueno, ya no en la medida en que la sociedad tradicional, sobre todo en el lugar de la sociedad. En fin, muchísimas gracias una vez más, han sido ustedes enormemente amables conmigo por estar ahí aguantando las ganas de dormir, de marchar, de desayunar, etc. Pero como son los buenos anfitriones, como me han demostrado siempre, les estoy profundamente agradecido. Solo para terminar, añadir una cosa. Yo tenía un interés y un deseo personal grande en venir por Béjar, porque, como ya he comentado en alguna ocasión, me jubilo dentro de un mes. Entonces me parecía que tenía la obligación de venir a decirle a los bejaranos de la ciudad de Béjar, pero también de la tierra de Béjar, gracias. Gracias por lo generosos que han sido siempre, por lo hospitalarios que han sido siempre, por todo lo que han dado siempre. Muchas veces aquellos que nos dedicamos a esto del patrimonio material solo hemos ido a pedir, ¿vale? Yo no sé si lo que he venido a dar merece la pena, pero me parecía que al menos, alguna vez había que venir a hacer algo, no solo a pedir, no solo a coger. Y mi intención antes de jubilarme era esa. Así que tomo a ustedes como representantes de la sierra y de la tierra de Béjar para decirles muchísimas gracias.